Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este instante nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva a todos de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días, los viernes a las 8 de la noche, aquí, hora de Colombia, a través del canal de Descubriendo en YouTube y también a través de la página web de Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co. Bienvenidos todos a esta emisión en vivo y en directo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, para todos los seguidores del canal de videos de Descubriendo. Para hoy tenemos un programa bastante interesante con relación a una petición de ustedes mismos, ¿no? Hace mucho tiempo vienen preguntándonos qué sabemos y qué hemos investigado sobre los registros akáshicos. Hoy vamos a hablar de los registros akáshicos como esa memoria, pero también tenemos que hablar del astral. Y estoy aquí ya con mi compañero Salim Hasir. Bienvenido, Salim, a este programa del día de hoy. Hola Neil, un saludo para ti, para todos los oyentes y televidentes del programa Descubriendo, que ya pues empiezan a comentar en la transmisión en vivo. Hoy estaremos, así como dice mi compañero, tocando un tema que yo sé que les interesa mucho, y es el tema de los registros akáshicos y todo esto que tiene que ver con el plano astral, bueno, todo este mundo místico que hemos tocado de diversas formas en otros programas, pero hoy nos vamos a enfocar en qué son los registros akáshicos. Y así que bueno, estaremos compartiendo con ustedes nuestra investigación y deseamos que nos comenten también. Ahí estaremos leyendo en un rato sus apreciaciones, así que sean todos bienvenidos. Gracias, Aline, y gracias también a Trinidad Ortiz, que está en la consola haciendo los cambios necesarios para que llegue esta señal, esta investigación a todos ustedes. Ya dispuestos todos, ustedes también atentos a la señal en línea. Empecemos con el tema de los registros akáshicos. Y lo primero que haremos, o vamos a plantear el programa en 3 bloques de información. El primero de ellos estará relacionado con hacer un recorrido de la información que habitualmente se tiene sobre los registros akáshicos. Un segundo bloque que lo utilizaremos para hacer una serie de definiciones muy importantes para luego introducir la última parte del programa con relación a la verdad que hay detrás de los registros akáshicos. Bien, entonces empecemos con las definiciones, Aline. Vamos a definir muy sencillamente sobre lo que son los registros akáshicos. Allá nuestra querida amiga, compañera de transmisiones Trinidad, nos coloca la imagen de qué son los registros akáshicos. Bueno, hay varias definiciones que podemos encontrar, pero básicamente los registros akáshicos, en el marco de las enseñanzas de la teosofista, son memorias de naturaleza etéreas o energéticas de todas las manifestaciones del universo. Esa es digamos que la definición más básica. Si bien el término hace alusión al espacio inmaterial, es decir, a lo que no se puede palpar como tal, se han hecho famosos diversos sistemas que permitirían acceder a estas memorias con el propósito de sanar o liberar el karma. Denominadas estas técnicas como lectura de registros akáshicos. Existen técnicas, sí, estimados televidentes y oyentes, para usted acceder a estos registros, a estas memorias. Estas técnicas toman más fuerza al sustentarse en diversas teorías, tales como la del inconsciente colectivo de Carl Jung, o la de la reeducación orquestada de Roger Penrose y Stuart Hameroff, en el contexto de la física cuántica. Todo este mundo energético, todos estos registros de memoria han sido, digamos, deseados por muchos meditantes, por muchas personas que se acercan a estas corrientes,
con el objetivo de acceder a información que les ayuda a saber su futuro, que les ayuda a saber cómo sanarse, que les ayuda incluso a recordar vidas pasadas y a obtener información de todo tipo, incluso a conectarse o contactarse con maestros ascendidos. Todo esto genera pues muchos adeptos, muchos seguidores, el tema de los registros, así que esta es la definición básica para que vayamos anotando y ahorita vamos a profundizar en algunos puntos de ella. Claro, muy bien. Vamos a otra definición también, donde se nos muestra que los registros akáshicos son denominados en la jerga popular como una memoria. Vamos a comenzar a tener en cuenta estos términos para entender qué es un registro, qué son los registros akáshicos. Memoria. En este caso se dice que es una memoria universal de la existencia. De la existencia. Graciosamente, similares a lo que sería, amigos de Descubriendo, un Internet cósmico. A lo que sería, sí, y se representan en un espacio multidimensional en el que se alojan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. Nótese entonces que en términos muy sencillos, los registros akáshicos corresponden a un cúmulo, a un paquete de conocimiento y de memoria. No solamente dice aquí de toda la creación, sino también de la humanidad. Se dice entonces que están acumulados los conocimientos y experiencias de las vidas pasadas, presentes y potencialidades del futuro. Es claro que una de las cosas que una persona que comienza a investigar sobre el proceso del espíritu se topa con el conocimiento de las encarnaciones, es decir, que no somos seres que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y ya, sino que contenemos memorias espirituales que nos permiten regresar. E inmediatamente, después de adquirir este conocimiento, entra la necesidad de conocer las vidas pasadas. Y este tipo de conocimiento de los registros akáshicos se presentan ante estas personas como una solución, como una herramienta para llegar y tener acceso a esa información. Es importante aclarar esto porque se utiliza mucho el término, las técnicas y todo lo relacionado a los registros akáshicos con corrientes místicas, esotéricas, mediúnicas también. Es decir, aquellas personas que ya no encuentran en la religión respuestas, pasan entonces a engrosar filas de estas organizaciones místicas, metafísicas, gnósticas y de muchos otros tipos, para tener acceso a lo que se conoce de nuestras vidas. ¿Para qué? Para resolver inconvenientes, para resolver problemas, para resolver cosas que se tienen atadas, bueno, una cantidad de cosas. Y aparecen entonces algunos guías que a través de unas técnicas pueden entrar a los registros akáshicos y de allí sacar una información que sirve como, en algunos casos, tiene un sentido terapéutico para los adeptos. Incluso también se enseña a los adeptos a cómo entrar personalmente y tener contacto a los registros akáshicos. Pero bueno, ¿qué se dice que tiene este sistema energético, ¿no? Entonces, como es un conjunto de memoria, recuerden que la memoria, el conocimiento y la información en esta dimensión no es en el mundo físico, ¿no? Estamos hablando del mundo energético. Así se presenta. Este sistema energético contiene, primero, se dice que todas las potencialidades que el alma posee para su evolución en esta vida. Ya allí hay un punto muy llamativo para los adeptos. Segundo, la verdadera razón de ser de cada persona y el sentido de la existencia. Se puede encontrar en esta memoria energética llamada registros akáshicos. El sentido de la existencia. Nada menos ni nada más, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Tercero, todos los aprendizajes y lecciones pendientes. Todos los aprendizajes y lecciones pendientes. Y por último, las respuestas a sus grandes preguntas y curiosidades de su vida. Curiosidades de su vida. Es decir, que tenemos aquí, como justamente lo definía al principio, como un gran Internet cósmico para resolver a través del acceso a él nuestras inquietudes y preguntas existenciales
más profundas y más serias. O sea que resulta muy llamativo para cualquier persona que esté en un proceso de búsqueda espiritual ingresar o tener acceso a esa información. Porque si voy a conocer experiencias de mis aprendizajes, los que tuve y los que tendré, o sea, podré ver de alguna forma lo que va a venir para mi vida, mi razón de existir y sobre todo resolver dudas, ¿no? Salim, ¿por qué crees tú que es tan importante para muchos buscadores eso, resolver eso? Bueno, hay una necesidad interior natural, una necesidad espiritual. El ser humano naturalmente tiende a buscar su origen, su identidad, su propósito. Y claro, aparece esto como una opción para el buscador muy llamativa y sobre todo llamativa porque está envuelta en un halo de espiritualidad, está envuelta en un halo de sobrenatural, es decir, algo que está por fuera del plano físico y eso llama muchísimo la atención. O sea, muchísimo la atención. Distinto, por ejemplo, al proceso religioso, que para algunos puede ser un poco menos espectacular, ¿no? Uh-huh. A pesar de que, bueno, hay una supuesta conexión con Dios en el rezo y todo esto, pero en estas corrientes se viven cosas que no se viven en la religión, por lo menos de manera consciente, porque en algunas prácticas religiosas también se termina conectando a estas mismas energías. Sin que ellos lo sepan. Sí, por eso te digo, de manera inconsciente, acá es un poco más comillas consciente, sin serlo del todo todavía, pero es como más buscado, ¿no? Entonces, claro, esto es muy atractivo para quien busca estas experiencias. Y yo diría que esa necesidad humana, como tú muy bien lo explicas, ligada, tomada por, sin duda alguna, ese impulso de creencia que aún existe en la humanidad, es decir, la necesidad de creer en algo que sea o que tenga una condición superior a la nuestra, ¿no? Que pueda entrar a resolver nuestros graves problemas, nuestros grandes problemas como humanos y como humanidad. Porque diría yo que ante la imposibilidad que tenemos de conocer quiénes somos a ciencia cierta, buscamos, como le explicó Salim, muchas alternativas para lograr responder esto. Recuerden que, como lo dijo allí, por allá a finales del siglo XIX, Elena Blavatsky y muchos otros crearon esta sociedad teosófica, ¿no? Como una alternativa para dar respuesta a estas cosas. De hecho, el origen del nombre, como lo tenemos allí también en pantalla, el término akáshico es un neologismo derivado del quinto elemento hindú llamado akasha. Y esto significa éter, espacio o cielo. O sea que esa naturaleza etérica, el espacio del cielo, ¿no? Fue utilizado por primera vez en el año 1895, como les dije, a finales del siglo XIX, por la periodista y escritora británica Annie Besant, una escritora ocultista de la escuela teosófica, como lo dice, miembro de la sociedad teosófica creada por Elena Blavatsky. De tal manera que aquí ya encontramos una forma o una liga que hay entre todo este conocimiento y lo que se deriva de la sociedad teosófica. Sin duda alguna, aquí entonces comienza a tener una connotación metafísica, mística, claro, esotérica. Está ligado a esas corrientes. Está ligado a estas corrientes. Incluso se ha empleado en métodos terapéuticos. Esto por allá en los años 20. El medium Edgar Cayce se popularizó por asegurar que podía realizar lecturas de vida. Es decir, usted asistía a estas terapias y le podían recitar experiencias de su vida. Estas lecturas consistían en responder preguntas de consultantes recibiendo información del más allá, mientras se hallaba en estado hipnótico. Esto es clave en estas terapias y experiencias místicas, estar en un estado alterado de conciencia. Cuando me refiero a alterado de conciencia, no, es decir, no es que usted tenga necesariamente que estar drogado o bajo efectos de anestesia o todo esto, no. Cuando hablamos también de alterado de conciencia, son que usted esté ahí despierto, pero su mente, su concentración esté en otro lugar. Y para eso hay varias técnicas. Bueno, además de esto, estas lecturas o esto que se hacía, con el pasar del tiempo, muchas escuelas terapéuticas comenzaron a implementarlo.
comenzaron a formar alumnos en métodos de canalización, lo que permite abstraer el término registros akáshicos de la teosofísica, o de lo que es esa corriente que comenzó con estos personajes como Blavatsky y muchos otros, y desarrollar un método terapéutico complementario. Es decir, que cuando la terapia convencional no funcionaba para resolver un problema, quizás los psicólogos, psiquiatras, usted buscaba algo más, algo distinto, ¿no? Algo complementario. Y ahí es donde aparecían este tipo de terapias para que usted pudiera resolver sus problemas, los problemas de su vida, ¿no? Y bueno, y aquí aparecían las meditaciones, registros akáshicos, viajes astrales, regresiones y todo tipo de ofertas para las personas que estuvieran anhelando respuestas. Entonces ya tenemos las definiciones, vamos a tratar de tomar todas ellas y crear nuestro propio concepto, nuestra propia forma de percibir todo esto, ¿no? Y también los invitamos a ustedes como a intentar encontrarle forma. Entonces tenemos que los registros akáshicos son como una biblioteca virtual, universal, de la cual se nutre de información, de conocimiento, que en resumen se llama memoria, de la vida de los seres humanos y también se dice del universo. Básicamente eso. Entonces pongamos como una especie de nube sobre la cual sube información que tiene que ver con las humanidades. Por supuesto, significa que hay una cantidad importante de información que puede servir a cualquier adepto para, bueno, enriquecer su espíritu. Ahora, hay una pregunta que tenemos que hacer. ¿De qué forma o cuál es el mecanismo que permite o por el cual se puede conectar la vida de una persona, la conciencia de una persona, el espíritu de una persona y su memoria a esa nube? ¿De qué manera hay la conexión? Bien, se habla de prácticas, ¿no? Sí, técnicas. Técnicas que practicándolas muy fielmente, las personas pueden tener acceso. Pero simplemente por nuestra existencia, ya la memoria nuestra se conecta con o sea, ya por defecto está ahí. Exacto, solo por default llega inmediatamente. Con las técnicas puedes acceder. Ok, entonces nuestra vida inmediatamente queda registrada en esa nube llamada registro akáshico. Estamos haciendo apenas cómo graficamos todo esto para poder entenderlo de una manera pues muy sencilla. Luego, con unas prácticas que se utilizan en las diferentes sociedades orientales y que, bueno, están muy de moda, usted puede conectarse. Nuestro programa no está hecho, esta investigación no está hecho para ver de qué manera nos conectamos, porque en el desarrollo del programa vamos entendiendo de qué se trata todo esto. Bien, ahora hagamos como una especie de paréntesis para comenzar a entender un poco más sobre esto, porque las definiciones dice que se encuentran las memorias del alma, del ser humano, las memorias del alma de la humanidad. Entonces vamos a pasar, y le pido a Trinidad que por favor nos coloque la definición que tenemos ya hace un tiempo aquí en nuestras investigaciones en Descubriendo sobre lo que es el espíritu humano. Nuestro espíritu, ¿qué es nuestro espíritu? Allí en la imagen ustedes pueden estar viendo que está constituido el espíritu de cada uno de nosotros como ese contenedor de memoria a través de las encarnaciones. Quiere decir que en cada encarnación que nosotros tenemos, cada experiencia queda acumulada al desencarnar como un paquete de memoria de esa encarnación. La sumatoria de todas ellas constituyen el espíritu de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Es decir, nuestro espíritu es individual, conformado por experiencias o vivencias en cada encarnación. Póngale que tengamos aquí para hacer un ejercicio 100.000 encarnaciones desde que fuimos sembrados en el planeta, cada uno de nosotros. Cada encarnación, cada experiencia de vida, cada momento de mi existencia estuvo conformado por varias vivencias, desde que nazco, crezco, estudio, mis relaciones, y al morir todo ese paquete de esa encarnación queda como una memoria de mi espíritu. Luego al volver a encarnar, la otra memoria va confirmando así en totalidad mi espíritu. Y allí es donde se registra, por definición, por enseñanza que se ha traído al planeta Tierra con el mensaje y plan estelar, se nos grafica, se nos enseña qué es nuestro espíritu individual y contenedor de nuestras propias memorias espirituales. Eso por un lado.
Pero también vamos a definir qué es el alma, para que se entienda una diferencia, Salim, entre espíritu y alma de cada uno de nosotros los seres humanos. Bueno, así como tú decías, si el espíritu es el condensado de nuestras memorias, de todas las experiencias y vidas que vamos teniendo en nuestro proceso de avance, el alma como tal contiene memorias también, pero en este caso no son las memorias nuestras, sino son las memorias de toda la creación, desde el mismo origen de ella. Es decir, que hay una diferencia en el contenido de cada una de estas dos esencias, ¿no? Por un lado, el alma ya pues contiene todo, lo sabe todo, lo contiene, todas las memorias, la chispa de la creación está allí, y a su vez se nos da por origen un contenedor para que nosotros vayamos guardando nuestras propias memorias. Y bueno, en el camino la idea es que ese espíritu vaya llenándose de experiencias y vivencias hasta, digamos, ser parecido lo más posible al alma, que ya es un contenedor que lo contiene ya pues absolutamente todo. Digamos que esa es la diferencia, ¿no? Las memorias del universo están en el alma o de la creación, y las memorias nuestras individuales están en el espíritu. Claro. Estas definiciones son muy importantes. Recuerden que el primer bloque del programa lo utilizamos para hacer las definiciones de lo que se nos enseña en la teosofía y todo esto sobre los registros akáshicos. Esa fue la primera parte del programa, y esta es de definiciones. Estamos en un paréntesis para ponernos a tono en lo que significa realmente nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro espíritu, cúmulo de memorias nuestras logradas en cada encarnación a través de cada experiencia y vivencia. El alma, como lo explicó muy bien nuestro compañero Salim, es el cúmulo de información y conocimientos de la creación, de humanidades anteriores a la nuestra, que depositaron su memoria universal, su memoria espiritual en esta memoria universal, y se entrega como conocimiento a las futuras humanidades. Entonces, en ese sentido, entendemos que nuestro ser está compuesto por nuestro cuerpo físico, por nuestro espíritu y por el alma. Además, ese alma permite que nosotros existamos, vivamos. Es la esencia de la chispa suprema en el hombre, como memoria y como conocimiento. Cuerpo, espíritu y alma. Pero dentro del cuerpo, por la función sináptica cerebral, se crea algo muy importante, que es la mente. La mente como ese depósito de memorias, de conocimientos, pero de mi encarnación. Es decir, que en este momento, cada uno de ustedes y nosotros está acumulando experiencias, conocimientos, a través de lo que captan nuestros sentidos y guardado en nuestro cuerpo mental. Cuando desencarnamos, toda esa memoria que logramos, no solamente en el cuerpo mental, sino en el celular, se pasa a nuestro cuerpo espiritual. O sea, ahí queda como un depósito de memoria. Y al desencarnar, ese espíritu vuelve a encarnar en otro cuerpo y vuelve otra vez a iniciar el proceso de grabado de información mental y espiritual. Y el alma nos acompaña siempre como esa guía, como esa voz de conciencia interior. ¿Para qué es el alma? Justamente para eso, para guiarnos en este proceso de aprendizaje, porque son muchas las dudas que pueden ocurrir en nuestra existencia. Así que la ley eterna, el Padre Altísimo, nos dota de un contenedor de información superior, que es el alma creacional, contenida en el nucleótido de cada una de nuestras células. Quiere decir que en algún momento de nuestra existencia puede existir la necesidad de un consejo mayor. Si logramos limpiarnos y logramos centrarnos en nuestro ser interior, de allí brota ese conocimiento que puede conducir en un instante nuestra existencia. Entonces ya tenemos cuerpo, espíritu y alma. Y tenemos en el cuerpo... O sea, hay tres memorias. Exacto. O sea, la del cuerpo, la memoria mental, que como bien lo explicó mi compañero Neil, es la memoria de la vida actual. Lo que hacemos a diario, nuestros aciertos, nuestros errores, nuestras experiencias de esta vida presente no están en el espíritu todavía, están en nuestras células, de manera física y energética. Eso, como bien lo explicó él, al morir, en el momento que ya cesa nuestra vida presente, pasa a la dimensión energética del espíritu. Y así, bueno, vamos cosechando experiencias. Es decir, que en este momento tenemos las memorias espirituales de nuestras vidas anteriores, tenemos la memoria de esta vida actual, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido en el presente, y tenemos la memoria universal, que es esa conocimiento, fuente de conocimiento superior, que bueno, como tú decías, para acceder a ella
bueno, debe haber un proceso de limpieza. Y bueno, de eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, seguimos con definiciones muy importantes para entender, porque ustedes tendrán las preguntas, todos tenemos las preguntas de qué son los registros akáshicos, existen los registros akáshicos y si realmente son un recurso de luz o de bien para la humanidad. Y ese es el objetivo de este programa. Pero tenemos que conocer o recordar, porque varios de ustedes han seguido nuestras conferencias, nuestras videoconferencias. De hecho, esto que estamos explicando está en la videoconferencia que le llamamos 7 días de creación. Y justamente quiero hablar de los 7 días de creación, porque conocido también por los hermanos mayores, quienes fueron los que transmitieron en el contacto hacia Enrique Castillo en los años 70, lo que estamos compartiendo, habla de los 7 pasos gestores e impulsos motores. ¿Qué quiere decir esto? 7 cápsulas de tiempo y espacio que cada una contiene una duración de 4.300 millones de años. La humanidad, cada uno de nosotros, atraviesa esa escala de ascenso y de evolución espiritualmente hablando, es decir, a través de los cuerpos, de los distintos cuerpos y encarnaciones, permitimos que nuestro espíritu aprenda y ascienda en 7 tiempos, en 7 días, en 7 impulsos motores y gestores. Queriendo decir con esto que nuestro espíritu tendrá una condición de memoria absoluta en esta dimensión que nos tocó cuando estemos en el 7º paso o el 7º día. De allí, cuando llegamos a ese último escalón, la memoria que acumulamos en nuestro espíritu conformará la gran memoria universal, de esa que nos regalaron un poquito, llamada alma creacional, desde el primer día creacional. Pero ya será nuestro aporte de memoria, de aprendizaje en 7 impulsos gestores y motores hacia futuras humanidades. Claro. Entonces, ya teniendo en cuenta estas definiciones, surgen las preguntas. ¿Cómo los registros akáshicos pueden contener la memoria de mi espíritu en encarnaciones anteriores si es una memoria propia, exclusiva de mi espíritu? ¿Verdad? Ese es el primer cuestionamiento. Segundo, esa memoria, evidentemente, no solamente la voy a contener yo, sino que queda como memoria de experiencia y conocimiento solo cuando yo termine mi paso en el 7º impulso del 7º día o paso gestor. O sea, lo que dices en ese último paso es que esa memoria mía, de mi espíritu, va a estar al servicio de la creación solo al final del camino de los 7 días. Es decir, yo no puedo acceder a un registro o una memoria espiritual de otro ser humano para sacar información, como a veces se dice que, bueno, yo voy a donde el chamán o donde el gurú a que me lea mi espíritu o me diga qué me va a pasar o quién fui en una encarnación pasada. Es decir, bajo los parámetros de ley que fueron enseñados en este planeta Tierra por mensajeros de las estrellas, que son quienes conocen muy bien todos estos mecanismos, como humanidad apenas lo estamos aprendiendo. Sí, eso, conocimientos muy pequeños todavía para comprenderlo. Se nos ha dicho así, ¿no? Que el espíritu condensa mis experiencias y ni siquiera nosotros mismos somos capaces de acceder a nuestras memorias pasadas. No lo digo yo, lo dice el mismo plan ascensional y evolutivo de los 7 días o pasos o 7 pasos gestores. Solo tendremos la capacidad de retrospección dentro de los días de creación o dentro de las experiencias de encarnaciones por allá en el 5º paso, en el 5º día, cuando hayamos superado, por ejemplo, en los 3 primeros días o pasos, nuestra mente primaria, nuestras emociones que aún nos gobiernan. Fíjese usted, amigo de Descubriendo, que ocurre algo muy particular. Nosotros ya a veces ni recordamos lo que hicimos ayer. Y cuando recordamos algo que pasó entre 10 años nos puede causar una gran tristeza. Imagínense si nosotros en este nivel de conciencia, apenas en un segundo impulso, en un segundo día o segundo paso gestor, tuviésemos la capacidad de recordar lo que fuimos en las encarnaciones pasadas. Téngalo por seguro que bajo esa lógica que acabo de plantear, se nos generaría un gran problema de identidad. Un trauma espiritual. Un trauma espiritual muy profundo. Sí. De ahí que es necesario encapsular esas memorias para solo extraer de ella algo. Y también quiero decir lo que de alguna forma recordamos, pero no como habitualmente creemos que es recordar. Lo que yo soy hoy,
lo que Salim es hoy, no como Salim o como Neil, sino como espíritu, la identidad que cada uno de nosotros tenemos, o también ustedes, está determinada por el cúmulo de experiencias. Claro. Es decir, la ventaja o desventaja que tenga en algún sentido corresponde a la capacidad de memoria que logré acumular en encarnaciones. Quiere decir que no es una memoria muerta, no es una memoria apagada, es una memoria viva, solo que no es consciente el recuerdo por las condiciones o razones que les expliqué. No, y quiero agregar algo, y tú has dicho algo clave de que la experiencia o las memorias espirituales, digamos, no determinan, o realmente lo que yo creo que soy en esta vida no es realmente lo que soy, sino que mi verdadera identidad está determinada por esas memorias. Ese cúmulo de memorias es la identidad de cada uno de nosotros. Pero no es la capacidad, como muchos creen, de que no, yo soy muy inteligente o yo soy millonario y eso es porque eso espiritualmente lo conseguí de alguna forma. No. Lo que nos proveen esas memorias espirituales son las capacidades de usted, cómo afronta la vida, cómo afronta sus emociones, qué capacidad de comprensión, qué capacidad de inteligencia con la vida tiene usted. O sea, son otro tipo de experiencias. Y todo eso sirve para que usted en esta encarnación afronte la vida de una u otra forma. Entonces, eso es importante. Usted no puede acceder a ellos como que, no, yo voy a recordar qué vida fui, cómo me llamé, dónde viví, qué familia tuve. No, eso no se puede hacer en este momento, por lo que ya explicábamos. Esto es muy importante, tu explicación, para entender que la memoria de encarnación no es una memoria muerta, es una memoria viva que tiene presencia en nuestra presente encarnación. Ahora bien, entonces, si estamos diciendo esto, regresamos a los registros akáshicos. ¿Son falsos? ¿Los registros akáshicos no existen? ¿Es una fantasía? La respuesta es sí existen. Es una dimensión creada sobre la cual se ha comenzado a depositar memoria de lo que ocurre mentalmente en cada ser humano de este planeta. Quiero decir que aquella percepción de negación de la existencia de los registros akáshicos es equivocada. Sí existe. Es decir, hay una dimensión que ha logrado cosechar información, conocimientos, pero no extraídos del espíritu humano, porque esa memoria... Ni de la memoria ni del universo. Ni de la memoria universal, porque esa memoria es propia del humano, intransferible. Esa memoria de los registros akáshicos ha sido lograda por la conexión mental, ojo, no espiritual, sino mental de los seres humanos, cuando abrimos o nos conectamos dimensionalmente a dicha dimensión, valga la redundancia. Y esta dimensión se conoce específicamente por el nombre de el astral. Hay diferentes prácticas en la vida de los seres humanos, religiosas y no religiosas, místicas y no místicas, que sin duda nos conectan a la dimensión del astral, sobre la cual se canaliza la información mentalmente hablando y se puede sustraer memoria de la mente. Claro. ¿Cómo percibes tú esto que estoy explicando, Salim, en ese juego que conforma la memoria o registro akáshico? Sí, el registro akáshico es ese compendio de memorias, como muy bien las definiciones que encontramos lo dicen, sí así es, hay memorias allí, pero no son memorias de nuestro espíritu, ni de nuestros antepasados, ni tampoco está ahí condensada la memoria creacional de los universos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, la humanidad durante muchísimo tiempo, y ahorita tenemos que hablar de cómo se originó todo esto, permanentemente hemos estado en un proceso de conexión con dimensiones ajenas a lo que sería la dimensión espiritual original. Nos hemos conectado a dimensiones energéticas, sí, etéreas, que no son de este plano físico, pero que son dimensiones que no son creadas por la misma creación o por el ser humano, sino por otro tipo de entes. Entonces, ellos han logrado cosechar información de los seres humanos que logran conectarse a través del astral. Es decir, el astral es el puente que me conecta de esta dimensión física, por ejemplo, al registro akáshico. O por ejemplo, al sonido. Información. Exacto, en ese puente, en esa conexión que yo hago a través del astral, aquí está el puente,
aquí está esta dimensión y de esta dimensión se sustrae información de aquí. Ejemplo, en una meditación trascendental, donde coloco la mente en blanco y todo esto, lo que hago es una conexión o proyección mental desde esta dimensión, desde este plano físico al plano astral. Ahí me sustraen la información. Entonces, ¿qué información nos sustraen? Toda. Bueno, toda mi vida. Recuerden lo que dijimos. Todo lo que esté mentalmente Recuerden lo que grabado. dijimos. La memoria mental es la memoria que yo cosecho en esta vida. Mis aciertos, mis errores, mi familia, lo que me gusta, lo que no me gusta, mis vicios, mis capacidades, lo que sé, lo que no sé. Todo eso está aquí en mis células. Entonces, cuando yo abro una puerta al astral, la estoy abriendo desde la dimensión mental mía. Claro, abro mi mente y ellos pueden ver que le gusta, que no le gusta. Entonces, si yo me conecto con la necesidad de encontrar respuestas a una enfermedad que me está aquejando, claro, ellos pueden ver cómo la originé, qué he hecho para que se geste más esa enfermedad en mí. Y por supuesto ellos saben cómo posiblemente puedo curarla. Entonces uno de los terapeutas, entre comillas, más avanzados en estas técnicas, puede entrar a los registros akáshicos como memoria de toda la información que sustrajeron en algún momento de usted. ¿Cómo? Y eso le sirve para otra persona también. Claro, incluso puede ser utilizada para otra persona. Y aquí es donde viene la confusión. Así que el registro akáshico sí sirve. Y sí existe. Y sí existe. Pero sirve para que, para bien o para mal, ahí vamos a comenzar a sacar nuestras propias conclusiones. Recuerden que lo que nosotros estamos exponiendo aquí está determinado por el conjunto de información y investigación que tenemos de diferentes fuentes de conocimiento, sobre todo que hemos llamado aquí el mensaje y propósito estelar. Ese que ha sido transmitido hace un tiempo muy importante. Pero también me llama la atención algo, ¿no? El cómo, tú lo explicabas bien. ¿Cuáles son las prácticas que nos conectan muy fácilmente a esta dimensión que después sirve para sustraer información de mi cuerpo mental, memoria mental, allí, para conformar los registros akáshicos? Y lo otro es que esto lo vienen haciendo hace miles de años. Por eso es que es una gran biblioteca. Sí. Eso no lo están haciendo hace 20 años, ni 30 años, ni 100 años, o 1895 cuando lo descubrió Leonard Blavatsky. No, eso viene acumulando información desde que estos personajes llegaron en sus dimensiones para crear esa gran biblioteca y presentarla como la copia a la original que los humanos tenemos como el alma creacional. Entonces, evidentemente, tiene una cantidad de información que puede ser utilizada en algún momento para descifrar. Es decir, que hay ciencias ocultas que les permiten a ciertos personajes tener acceso a esta información. Claro, y es algo que sale fuera de lo habitual. Sí. Y cautiva. Entonces dicen personas que están en estas dimensiones de los registros akáshicos que tienen testimonio. Claro que tienen testimonios. Claro que tienen testimonios. La oposición religiosa a los registros akáshicos es de que no existen. Es de que hay un manejo mental, pero lo que tenemos que decirles es que sí existen. Ahora, la forma en que se captura la información del adepto es muy variada, desde rezos, meditaciones, vicios, cualquier conexión que hagamos mental, ojo, repito, mentalmente, porque nosotros recreamos el mundo exterior en nuestra mente, las dimensiones de diferentes actividades nos conectan con esa dimensión. Entonces hablamos de rezos, hablamos de meditaciones trascendentales, hablamos de todas estas emociones desmedidas también. Emociones desmedidas, que quiere decir que en la santidad que creemos, de las prácticas religiosas, tanto como en el mundanal ruido y sus prácticas, nos conectamos igualmente. Esos son los estados alterados de conciencia. Nos conectamos igualmente al mundo astral. Por eso es importante este tipo de programas, porque nos permite clarificar a qué nos estamos conectando. Entonces hay personas que tienen viajes astrales, que conocen algún secreto de por allá, y usted se preguntará, ¿los conoce? Sí los conoce. Claro. Sí los les conoce. fueron revelados, evidentemente. Les fueron revelados. Ahora, el origen y la esencia del astral. Entidades que, bueno, aquí hicimos un programa exactamente del mundo astral. Sí, hemos hecho varios de todos estos planos. Hemos hablado del Sonei, del astral. Alguna vez hablamos también de la ayahuasca.
hemos hablado en varios programas sobre ciertas técnicas y procesos que tienen que ver con la conexión al astral, porque el astral, como lo decía ahorita, es el puente. Entonces se han inventado corrientes, técnicas, procesos desde la antigüedad, como tú decías, desde que estos personajes llegaron aquí, para que la humanidad, porque ellos saben que nosotros tenemos un mecanismo que nos conecta a las dimensiones, y uno de ellos es la mente. La mente es capaz, por ser ella misma etérea, no se puede palpar, ya está en otra dimensión. Entonces, a través de la mente abrimos esas dimensiones, y bueno, ahí en distintas técnicas nos sustraen información, y no solamente información, sino energía espiritual. Bueno, personas que frecuenten mucho este tipo de situaciones, incluso puede correr su vida peligro. También esto tiene que ver con los incubos, sucubos, claro, todo esto. Los que ahonden de manera más profunda, ¿no? Los que llegan a dimensiones más profundas de todo esto que estamos hablando. Entonces, aquí también es interesante aclarar que usted obtiene información de la gran nube llamada registro akáshico, sustraída solo del cuerpo mental en manipulación de la raza humana. Ya tiene un carácter de manipulación, ¿cierto? Pero cuando usted accede, usted da. Es decir, no es algo gratis. Cuando usted recibe, porque usted es un medium, porque usted es un canalizador, porque usted es uno de los más adelantados alumnos de cómo llegar a los registros akáshicos. Un simple adepto o un que simple quiere pequeño explorar. adepto. Entonces, usted tiene que poner su cuota. Y yo hace unos días hice una reflexión en la que decía, en estos momentos de pandemia o pandemia, los países, sobre todo nuestros países latinoamericanos, se encuentran en una profunda crisis económica. Y nuestros gobiernos buscan la forma para, aliviar la crisis. Y adivinen cuáles son nuestras no, la de nuestros gobernantes, pero terminan siendo sus ideas, y es prestar. Por ejemplo, cuando hay dificultades, prestamos. ¿Y sabe dónde prestamos? Al mismo diablo, al Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario Internacional gira los recursos que pide una nación, pero lo que creíamos que era una solución para resolver una crisis económica se constituyó que momentáneamente la resuelve. Que momentáneamente y ves el beneficio. Eso es lo llamativo. Claro. Ves el beneficio, pero de fondo estamos perdiendo libertades financieras, económicas. Además que el Fondo Monetario Internacional implementa dentro de ese país que hizo el préstamo unas líneas de conducta para su sociedad. Me refiero a la inversión y a todo esto. Entonces, dirá la gente, ¿qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con los akáshicos? Que los que forjan todo esto son los mismos que registran. Solo que por un lado en la dimensión física y por otro en la dimensión energética. Entonces voy a hacer el símil. El registro akáshico es como un fondo no monetario, sino un fondo de memoria, entre comillas, universal, que usted tiene acceso, pero cuando usted tiene acceso, usted tiene que dejar su cuota. Su primera cuota es su misma memoria. Allá va a enriquecer eso y muchas otras cosas más, que es el robo de la energía, ¿sí? El robo de la energía humana. Sus pactos con estas entidades. Pactos con entidades permiten entonces que estas entidades absorban su energía. Una serie de situaciones que por desconocimiento y por ignorancia pues caemos. Entonces, Salim, ya hablamos de lo que se conoce habitualmente de los registros akáshicos. Hablamos de las definiciones que nos permitieron, de acuerdo a nuestras investigaciones, darles a ustedes un punto de vista que ustedes deben considerar, no deben creer de manera inmediata, sino considerar, para ahora pasar a nuestra etapa final del programa, que tiene que ver, hombre, si el registro akáshico existiendo no pertenece o no corresponde a la gran memoria universal, entonces, ¿hay una memoria universal de verdad? Eso que ellos vinieron suplantando para la humanidad, ¿cuál es el original? ¿Dónde está el original? ¿Y cómo tenemos acceso al original? Bueno, pero eso vamos a hacerlo después que leamos los mensajes de nuestros oyentes. Yo no sé por qué no tengo acá los mensajes. No, porque es que tienes que activar el chat aquí, ve. Ahí. Ay, carajo. Sí. Ahora sí, aquí aparecieron. Leticia García nos dice, saludos cordiales en sintonía. Eliana Vázquez, hola, buenas noches a todos los hermanos encarnados, un abrazo a la mesa de trabajo. Está también Kaki Parra, nos saluda desde Cali. Juanca Gutiérrez desde Costa Rica, un saludo
a Juanca, también Cristina Jaraba desde Santa Marta, Carlos Gómez nos dice que está en Canadá, desde Calgary, Canadá. Bueno, por acá Lili Montes nos saluda desde México. Jairo Porras, él nos saluda, está en los Estados Unidos. Dice saludos a la mesa de trabajo. Mira, aquí hay una pregunta. Sí. Carolina Gómez dice, o sea que cuando te hipnotizan la información es verdadera. Bueno, cuando estamos hablando de un hipnotizador verdadero, una de estas personas que tienen alto conocimiento en estas dimensiones, sin duda alguna puede decirte cosas que son reales. Que son reales. Ya saben cómo. Los brujos o los chamanes o los adivinos más elevados en estas ciencias ocultistas, claro, te van a decir cosas reales. Incluso te pueden decir cosas que te van a pasar. ¿Por qué? Porque es que, hombre, si tú eres una persona, voy a poner un ejemplo sencillo, que tomas mucho alcohol, no estás sano todavía, ellos saben que tú tienes el vicio del alcohol, porque claro, con el alcohol te has conectado, los has visitado muchas veces. Mira, te la voy a poner de otra forma. ¿Hace cuánto están recogiendo la información de todos nosotros? Muchísimo. Entonces ya saben lo que le pasa a un alcohólico. Entonces, exacto, el tipo te dice... Por estadística ya saben qué va a pasar. Por estadística, exacto. El tipo te dice que vas a tener un accidente porque tú cuando sales de la fiesta coges el vehículo y no eres muy precavido al conducir. Y además eso te sugestiona. Entonces tú ya sales asustado de que te va a pasar y te termina pasando. De pronto no te mueres, pero te chocaste y dices, uy, esto me dijeron que me iba a pasar, claro, que me iba a pasar. Entonces te dicen cosas que te van a pasar. Claro, son cosas que son, ¿cómo se dice? Proyecciones que tienen un porcentaje de error. Si tú quieres, pues no te pasan, ¿no? Si cambias el... Pero claro, eso sucede. Sí, claro. Carolina también nos sigue preguntando, dice, ¿a cambio de qué nos dan información estas entidades? Bueno, ya dije algunas, pero se me acaba de ocurrir o de recordar otras, ¿no? Cuando una persona siente la necesidad de tener acceso a estos registros o a esta información que le dijeron que era de su vida o todo esto, o querer saber qué puede suceder en el futuro, se acerca a diferentes ofertas, ¿no? Y en alguna de ellas puede suceder que usted en ese regalo energético que está haciendo por ignorancia, usted puede adquirir, por supuesto, también alguna dolencia, algún malestar que no se le va. Esas enfermedades que usted va aquí, va allá y no desaparecen. ¿Le ha pasado? Y que de hecho ocurren por esos famosos pactos energéticos que usted por ignorancia forjó. De allí que lo importante de conocer estas fuerzas es comenzar a romper lo que tradicionalmente se le conoce pactos. Aquí le podríamos llamar como nudes energéticos con esa otra fuerza, que son muy fáciles de romper en la medida en que haya un despertar real de conciencia, alejándose de todas estas dimensiones. Mira, que aquí hay un comentario también interesante, dice, un día dura, o un paso gestor, un día dura 1.300 millones de años, bueno, realmente 4.300 millones de años. Entonces nos dice mucho tiempo, nada más la Tierra, así como está, tiene 4.500 millones de años. Bueno, esa es la percepción científica que nos dijeron que nuestro planeta solamente tiene 4.500 millones de años y que el universo tiene 14.000 millones de años. ¡Qué locura! No, realmente el planeta es muchísimo más antiguo, obviamente, que la humanidad terrestre. Solo que hay una parte, una gran parte, yo diría que la gran mayoría de nuestra historia que no nos la han contado o que la han querido borrar. Entonces nosotros tenemos una partecita de la historia de un tiempo para acá. Y creemos que esa es toda. Y creemos que esa es toda. Pero antes de esos famosos 4.500 millones de años que tiene la Tierra, han habido humanidades en este planeta y muchísimas historias que se nos han ocultado. Bien, entonces hay dos fuentes de información. La que hace referencia al oyente y es la científica. Sí. Recuerden que los conocimientos científicos parten de teorías. Son teorías fundamentadas en algún tipo de lectura que no necesariamente es la verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, hay información de las preguntas más profundas de nuestra existencia que aún nosotros no podemos resolver por la condición en la que aún vivimos, pero a nosotros nos han visitado a lo largo del tiempo un tipo de seres que vienen a aportarnos en estas preguntas con la intención clara de que salgamos de la manipulación que otra fuerza nos sumergió. Por eso se nos entrega información.
Entonces, este dato de los 4.300 millones de años no es un dato calculado o medido científicamente, desde las teorías científicas. Corresponde a una revelación de conocimientos otorgadas en los años 70 a un hombre contacto, Enrique Castillo Rincón, que entre otras cosas pues le dieron una cantidad de información que aquí hemos venido pues compartiendo hace ya algún tiempo. Y hemos entendido la fortaleza, la claridad de esta información porque coincide, se enlaza con otro tipo de informaciones, dándole de esta forma un carácter de verdad, o sí, de verdad muy cercano a lo que estamos buscando. Pero aparte de todo lo que estoy diciendo, por supuesto, nuestro oyente tiene el derecho a la duda. Claro, por supuesto. Y a no aceptar de entrada. Claro. Todo es un proceso de aprendizaje. Mar Ram dice una pregunta: el biomagnetismo que se usa curativo, energías corporales como imanes, puede conectar al astral como otras terapias tipo hipnosis. Pues yo puedo hablar de la hipnosis porque también es un juego mental que conecta muy fácil al ser humano al astral. Las hipnosis, las regresiones son prácticas más cercanas a esta dimensión negativa de la que estamos hablando. Nosotros acá recomendaríamos, por conocimiento, que usted primero evalúe y haga sopese realmente primero la información que puede encontrar para luego usted practicar esto. Pero está hablando del biomagnetismo como un tipo de energías que aplicadas al cuerpo puede utilizar o puede sanar. Lo que diría es que cualquier cosa o cualquier práctica, yo puedo poner un ejemplo, como hay un conocimiento ancestral que viene de las estrellas y es el famoso yoga, ¿no? Uh-huh. El yoga, quitémosle ese nombre, pero las prácticas que originalmente se otorgaron a la humanidad funcionan para el equilibrio del cuerpo, de la mente. Sin embargo, a esas técnicas se les vinculó otras cosas que conectan mentalmente al ser humano a esas dimensiones. Entonces, hay poco de todas esas ofertas que ustedes encuentran en el mundo espiritual, o el mundo espiritual no, el mundo de la espiritualidad, que no te conecten a lo que estamos hablando. Esa técnica que él habla del magnetismo, hay energías naturales que influyen positivamente en el cuerpo. Si eso no está acompañado de ningún ritual o algún proceso que altere tu estado de conciencia natural, posiblemente te funcione y sea positivo. Pero si para hacerte la técnica te tienen que poner en un estado de meditación, que tienes que durar 15 minutos meditando, poniendo la mente en blanco, diciendo unas palabras de poder para que te funcione la técnica, ahí es donde ya la cosa se empieza a poner sospechosa. Pero si es simplemente una práctica que tú estás consciente y comprendes lo que estás haciendo, pues yo creo que no tendría nada de malo. Ronald Raya nos dice algo bastante interesante. Él dice, técnicamente es lo mismo que ocurre en los sistemas informáticos que te permiten almacenar tu información de forma gratuita y segura, entre comillas, pero en realidad le estás dando toda tu vida. Claro. O también, ¿no? Ahorita hablamos de que los registros akáshicos es como un gran internet cósmico. Trayendo eso, entonces usted entra allí, se accesa, saca información de esa nube, sube información, todo, ¿no? Si lo llevamos para entenderlo de otra forma, técnicamente hablando, es como cuando entramos a la red. Cuando entramos a la red y entramos a ciertas páginas de la red, puede suceder que una de esas páginas tenga un virus. Entonces usted tiene acceso, saca información, pero se trae un virus. En este caso, una entidad. En este caso, una entidad. Entonces, usted verá si quiere, usted tiene la libertad para tener acceso, pero ya usted sabe a qué se expone. Ahora bien, Salim, vamos a esta parte final del programa que nos habla de cuál es el verdadero libro, cuál es el verdadero conjunto de información y está en el mensaje estelar, ¿verdad? Tú nos decías antes de empezar la transmisión de este recurso de conocimiento que es importante, le pido a Trinidad que nos coloque allí el mensaje estelar, la información que nos trajeron los pleyadinos en los años 70 sobre el verdadero conjunto de información, no del astral ni de los registros akáshicos. Sí, Enrique vivió dos experiencias en su contacto con los pleyadinos que él le llamó a esto el desplazamiento al Andak.
tuvo 2 desplazamientos y él describió ahí todo lo que vio en una dimensión obviamente que pues no era la normal. Y bueno, ahí se le proyectó, se le hizo ver, él logró describir lo que pudo ver, habló de un templo, que ese templo se le dio por nombre Landak. Lo describió muy bien. Alguna vez creo que hicimos programas, sí, claro, sí. Hemos hecho programas de esta experiencia más a fondo, ahí lo pueden corroborar. Pero en el tema que estamos hablando hay una parte del relato que nos habla precisamente de esa memoria universal original de luz, porque sí existe. Antes de los akáshicos. Exactamente, que es desde el origen que existe, y bueno, nos lo describe de esta forma. Cierra el libro, es grande y grueso, hojas blancas con bordes dorados. Todos los libros que hay son dorados, no hay otro color. Son dorados en fondo blanco y con un gran sol en la tapa principal y una pirámide pequeña, blanca, blanca. No veo letras ni veo nada más. Esto es lo que está describiendo Enrique de los libros que está viendo en esa dimensión. La pregunta otra vez, ¿qué es lo que hay allí dentro? Y una voz me responde, estos libros solamente son tocados por los grandes maestros. En ellos está la historia del hombre, su procedencia, su nacimiento y su muerte en cada reencarnación y vida eterna. Y también todos los grandes misterios de la creación, la procedencia del hombre desde los confines en donde fue creado hasta los confines del más alto conocimiento donde llegará. Es la historia de nuestra historia, es en realidad la historia de nuestro planeta. ¿Y quién lo escribió? Pregunto. Nosotros, le responden. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos la conciencia de los hombres. Me atrevo a preguntar, ¿por qué? La pregunta queda sin respuesta, no me responde. Se ha terminado tu viaje, se te ha permitido ver, pero no preguntar. Asiento con la cabeza, que entiendo, que comprendo perfectamente, me retiro y mi guía me da una palmada en el hombro. Entonces aquí lo que describe Enrique en su experiencia es precisamente esa biblioteca, vamos a llamarla así, universal, donde están condensados los libros dorados de la creación. ¿Qué hay en todos estos libros? Bueno, ahí lo describió, la historia de todas las humanidades que hubieron, que hay y que habrán en todo el universo. Ahí se escribe la historia de las humanidades, de nuestras vidas, de nuestras reencarnaciones. Es decir, ahí está el registro de absolutamente todo, no registro akáshico, ¿sí? Porque solo escuchar la palabra registro ya uno lo asocia, ¿no? Claro. Ahí están condensadas las memorias de toda la existencia universal. Excelente. Ahora, vamos de acuerdo a lo que ya recorrimos en la primera parte del programa, ¿qué diferencia encontramos entre esta pequeña definición? Porque si quieren tener acceso a esta información, está en el libro OVNI, Gran Alborada Humana, que pueden descargar de la página de la emisora allí en biblioteca, abiertamente y fácilmente. ¿Cuáles son las diferencias? Mira, yo encuentro una rápidamente. Bueno, primero, el viaje que tiene Enrique, o la proyección que le permiten a Enrique, es interna. Claro. Y a conciencia, o sea, no es nada que lo pusieron a hacer. Es decir, ese punto también es importante. Cuando tú dices que él no entró en una hipnosis, que él no entró en una canalización, no. Fue que le dictaron, le hicieron ver, le permitieron observar conscientemente. Esto lo recuerda vivamente Enrique Castillo Rincón. Es decir, no es algo que para poderlo escribir tuvieron que sentarlo y hacer una hipnosis para sacar la información. Si esto ocurre es porque cuando la recibió no era consciente. Distinto a lo que sucedió en los años 50 con el famoso libro de Urantia, cuando hubo un proceso de que una persona, cuando estaba en un trance, esa es la palabra, alguien, un ser, le dictaba, una entidad le dictaba, y bueno, en ese proceso de trance la persona iba relatando lo que se le iba dictando y otros anotaban. Así se recopiló el libro de Urantia, que ya nosotros hablamos aquí, por supuesto, es un mensaje canalizado por parte de entidades de la fuerza oscura. En este caso, completamente distinto, es Enrique conscientemente quien obtiene esta visión, y él, al recordar todo lo que vivió, luego lo escribe. Sin ningún tipo de práctica. Algo muy importante también es que el registro solamente tienen acceso grandes maestros, o quienes lo escribieron, nosotros, la conciencia de ustedes, es decir, una esencia e inteligencia superior, es decir, en un ámbito no terrestre. Es
mientras que los registros akáshicos se tiene acceso de seres humanos. Cualquier persona Cualquier que quiera pueda. Hay una diferencia muy grande porque es que, miren lo que la memoria original nos enseña. Para tú acceder a esa información, que la información que hay ahí es de humanidades, información del universo, de la creación, tú tienes que lograr un nivel de conciencia superior, que yo me atrevería a decir que en el proceso de avance en que estamos, ningún hombre terrestre lo ha logrado. ¿Y por qué no lo hemos logrado? Porque no se logra de un día para otro ni con 700 o 50 o 1000 prácticas o meditaciones que usted haga. Eso se logra en el proceso de avance de los días de creación, donde nosotros vamos forjando nuestro espíritu y puliendo nuestra conciencia. Imagínese usted, uno llegar así, pues uno todo con vicios, con amarguras, con problemas. Bueno, yo quiero entrar a esa biblioteca. No, haga estas prácticas, usted se concentra, va despojando sus egos. Y bueno, usted va haciendo ese proceso y usted entra ahí y usted tiene información. Imagínese esta humanidad con esta inconsciencia tener ese tipo de información. Imagínese. ¿Qué haríamos con ella? ¡Qué horror! Bueno, ya está comprobado de que por el proceso en que estamos, no se nos es permitido todavía el tiempo en el que estemos en el proceso. Es decir, si tenemos 7 momentos en el desarrollo, estamos en el segundo, estamos iniciando. Entonces se nos vende la idea de que ya en este segundo día o paso tenemos acceso a esa memoria universal. Aún no. A esta memoria de los libros dorados, ¿no? Como se habla acá. Ahora, ¿cómo se recopila esta información? Bueno, ahí lo dice. Nosotros somos la conciencia de los hombres. Es decir, hay una conciencia en nosotros que se encarga de recopilar nuestra experiencia en las encarnaciones, nuestra experiencia en esta vida presente, es decir, absolutamente todo. Y esa conciencia, como lo explicó Neil, en nuestra dimensión se encuentra en el nucleótido de la célula, no físicamente, sino energéticamente. De esto hemos hablado mucho, incluso con pruebas científicas. Está demostrado que la célula desprende de su interior una energía lumínica que es capaz incluso de sanar el tejido celular enfermo. Pero esta memoria que está ahí, que es la memoria de la creación, recopila nuestro accionar, nuestros pensamientos, nuestra vivencia. Todo se va anotando, todo se va anotando. Y esa información, como tú lo explicabas ahorita, al final del camino de los 7 días, se deposita en la gran memoria universal. La gran memoria universal. Y hay algo muy importante porque dice, ¿quiénes son ustedes? Él pregunta, ¿quiénes son ustedes que han escrito esto? Nosotros somos la conciencia. Después dice, me atrevo a preguntar, ¿por qué? O sea, ya hace una pregunta distinta. Dice, la pregunta queda sin respuesta. Lo que quiere decir es que si no hay respuesta es porque no hay molde para comprenderla. A él se le permitió inicialmente que pudiésemos entender que hay una dimensión de conocimiento, de información. Hay unos guías o maestros creadores o maestros de la conciencia que dirigen y que acompañan a la humanidad. Pero hasta ahí. No, y además que obviamente a esa dimensión este tipo de preguntas no tienen ningún sentido. O sea, claro, uno no va suponiendo que nos podamos conectar a esa dimensión de una forma sencilla, ¿no? Como se hace en estos registros fraudulentos. Y uno va a llegar allá a preguntar, no, ¿será que los extraterrestres existen o no existen? O sea, ese tipo de preguntas que, bueno, para muchas personas es todavía sin respuesta, pero es algo que no hace parte, digamos que de la más profunda existencia. O sea, aquí usted va a acceder a unas memorias que todavía no comprendemos. O sea, es una información, un conocimiento que apenas el hombre en los 7 días de creación irá comprendiendo poco a poco hasta llegar a beber de esa fuente de sabiduría universal de manera pues más clara y palpable. Bueno, saludamos a Emilia Chávez, dice excelente información, muchas gracias. Sin embargo, debo reconocer que es un tema complejo, sobre todo explicarlo en una hora es muy complicado. Claro, sobre todo por la influencia o enseñanzas venidas del misticismo. Fíjense que cuando nosotros hacemos un programa que está dirigido a aquellos temas religiosos, bueno, tocamos la fibra del mundo religioso, tocamos la fibra más sensible de la persona que está en la religión. Pero cuando tocamos temas como este, cuando hablamos de los registros akáshicos, estamos tocando la fibra más sensible del mundo místico, del mundo metafísico, del mundo gnóstico, de todo esto, y evidentemente pues a veces tenemos resistencia como la tiene el religioso cuando se le cuestionan sus cosas.
Lo que quiero decir con esto es que la raza humana tiene que entender que en cada impulso, ya sea de la creencia en religiones o de la creencia en misticismos y las nuevas eras y todo esto, allí también hay manipulación. No crea usted que alejarse de las religiones le garantizó en lo que entró estar fuera de la manipulación. Recuerden que Mateo 24, utilizando un versículo del documento bíblico, como expresó Jesús, también los escogidos serán engañados. Es decir, que aquellos que salen de la manipulación porque se dieron cuenta de algo y entran a otra cosa, no tienen la batalla ganada todavía. Siempre tienen que estar muy alertas y muy apercibidos. De hecho, incluso de lo que nosotros aquí le estamos diciendo a ustedes. Por eso usted tiene derecho a la duda, pero no a la duda para quedarse ahí dudando siempre, sino la duda para impulsarse y encontrar respuesta. Porque aquel que se queda dando vueltas en la duda, pues no avanza. Luz Estela Jiménez nos dice excelente información, gracias chicos. Verónica Catalán dice Romanos 1:22. También tenemos que saludar a Encarnación allá en España, exactamente en las Islas Canarias. Ella está allí trasnochada viendo la información. También dice Cosme Puebla, saludos desde México. Gracias por la información, me ha servido de mucho. Bueno, nos agrada que la información haya sido útil o que sea útil. También Iván Chávez dice odio y rencor, más mentiras es lo que lo que impera en este mundo. Bueno, nos vamos, Aline. Este programa ha sido muy interesante. Esperamos que, bueno, ahí queda para que cuando lo quieran ver otra vez, estudiarlo otra vez. De pronto hubo algo que no percibieron bien, no atendieron bien y pueden verlo nuevamente. Recuerden que pueden también suscribirse a nuestros canales amigos, el de Salim, Flecha Antigua, el de William Matamoros, que sacó un nuevo contenido llamado El Túnel, allí en su canal Despierta, este es el tiempo. Y saludamos a todos nuestros amigos, Expediente Secreto también, que se aventura con nuevas investigaciones en su canal Expediente Secreto. Vanessa Ross nos dice excelente programa, muchas gracias a todos. Neil, Salim, Trinidad, Santiago y Juan, abrazos. Nuestro compañero Juan Manuel no pudo estar porque, bueno, hoy tenía bastante trabajo y le fue difícil terminar a tiempo. Fernando de Jesús Hernández dice, esta información ha sido muy útil e interesante. Bueno, nos tenemos que ir y ahí quedan sus mensajes, nosotros los leemos con dedicación para, incluso la lectura de estos mensajes nos permiten generar nuevos contenidos, nuevos temas que luego aquí compartimos con todos ustedes. Alín. Sí, ha sido muy grato el tema, compartir con ustedes, mucho aprendizaje, agradecerles por la sintonía, por los mensajes. Bueno, esperemos que hayamos podido resolver algunas dudas y bueno, la petición de muchos oyentes y televidentes que nos han pedido muchas veces este tema, pues lo hemos traído para compartir y sobre todo aprender. Así que estaremos viéndonos nuevamente el próximo viernes con otra temática. Muy interesante como de costumbre y bueno, así que un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo. Claro, un fuerte abrazo entonces, gracias Trinidad que estuvo allí en los controles y a todos ustedes oyentes fieles tanto en RCPC como aquí en el canal de Descubriendo en YouTube. Porfa, háganle like al programa para que quede esto ahí en los algoritmos y podamos llegarle a muchas más personas que tengan esta información así como ustedes la tuvieron hoy. Nos vemos entonces en el próximo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Descubriendo.